La noche descendió sobre Egipto con una densidad que parecía imposible. No era solo oscuridad, era una presencia que pesaba sobre los techos, los muros y las arenas del desierto como si envolviera al país entero en un manto solemne. El viento había cesado por completo, dejando inmóvil incluso el grano de arena más pequeño. Todo quedaba suspendido en un silencio que no pertenecía a la tierra. Era una quietud expectante, como si el mundo entero hubiera sido detenido por una fuerza que aguardaba un instante decisivo. La luna se ocultaba detrás de nubes impenetrables, negándose a iluminar un solo rincón del reino. Las estrellas, que tantas noches habían brillado sobre las aguas del Nilo, también se retiraron detrás de un velo que parecía prohibirles ser testigos de lo que estaba por ocurrir. Cada sombra se alargaba hacia la nada, cada objeto perdía contorno, cada calle se transformaba en un pasillo insondable donde el tiempo parecía haber abandonado su curso natural. En las casas de los hebreos, un resplandor tenue se refugiaba detrás de puertas selladas. Aquellas puertas marcadas con señales rojas, imperfectas pero profundas, contenían un significado que trascendía la pintura y la madera. Allí, las familias permanecían juntas, inmóviles, como si presintieran que algo indescriptible rozaría las calles exteriores. No había voces. No había movimiento. Solo respiraciones contenidas que daban forma a la vigilancia silenciosa. Mientras tanto, en los palacios del faraón, la atmósfera se volvía pesada. Los pilares de piedra, símbolos de autoridad y permanencia, parecían sufrir bajo la opresión de aquella noche. Las antorchas luchaban por mantenerse encendidas, sus llamas titubeantes como si temieran ser testigos de lo inevitable. Los sirvientes se desplazaban con pasos nerviosos, aunque sin comprender por completo la magnitud del peligro que se avecinaba. El reino entero se encontraba suspendido entre el orgullo y la vulnerabilidad. En las orillas del Nilo, los cocodrilos reposaban inmóviles, con los ojos abiertos hacia la oscuridad, como si percibieran una presencia ajena que se aproximaba desde más allá de lo visible. Las aguas del río, normalmente vibrantes y llenas de vida nocturna, se habían aquietado en un espejo oscuro, como si reflejaran un vacío que no pertenecía a su cauce. Y entonces, en lo alto, donde la oscuridad parecía más profunda que cualquier sombra humana, se abrió un espacio imperceptible para los mortales. Una fractura en lo invisible, un umbral del cual emergió una presencia cuya naturaleza desafiaba la comprensión del mundo físico. No era luz, aunque brillaba. No era sombra, aunque atravesaba la oscuridad sin esfuerzo. No tenía forma humana, pero su esencia transmitía una autoridad tan vasta que ningún ser creado podría permanecer indiferente ante ella. El ángel de la muerte descendió. No llevaba armas. No desplegaba alas. No emitía sonido alguno. Su simple existencia era suficiente para que la creación entera temblara en su presencia. Era una orden hecha entidad, un mandato transformado en movimiento, un decreto divino que avanzaba sin desviarse. Descendía sobre Egipto con una precisión implacable, como una sombra que no depende de la luz para existir. A medida que su presencia tocaba las calles, el silencio se hacía aún más profundo. El aire mismo parecía retroceder, apartándose a su paso como si reconociera que aquella noche no le pertenecía. Las casas de los egipcios quedaban envueltas en una quietud mortal que anunciaba el momento inminente. Ninguna lámpara se atrevió a encenderse. Ninguna criatura se movió. El ángel avanzaba sin prisa y sin pausa. Sus movimientos no eran pasos ni desplazamientos. Era una extensión de un propósito perfecto que fluía por las calles de Egipto como una brisa invisible que no estaba sujeta a límites. Allí donde pasaba, las sombras cambiaban de densidad, como si la realidad misma se ajustara a su presencia. Las estructuras vibraban suavemente, incapaces de sostener por completo la energía que se liberaba a su alrededor. Las casas marcadas con señales rojas brillaban con una luz tenue, imperceptible para los humanos, pero clara para la entidad que recorría las calles. Esa luz no era física, sino un eco espiritual que marcaba territorios de preservación. Cada puerta que llevaba la señal emitía un halo de protección que se extendía como una barrera invisible. El ángel pasaba frente a ella sin detenerse, reconociendo un decreto mayor que su propia misión. Pero en las casas sin señal, la atmósfera era distinta. Era allí donde el silencio se transformaba en un peso insoportable. Las familias dormían sin sospechar que la noche que los rodeaba no era como ninguna otra. Su ignorancia no alteraba el destino fijado. El ángel entraba en cada una de esas moradas sin abrir puertas, sin proyectar sombra, sin emitir advertencia. Su presencia impregnaba el interior como un soplo glacial que tocaba la vida y la detenía en un instante. El primer suspiro extinguido se perdió en la inmensidad de la noche. Ningún oído humano lo escuchó. Ningún ojo lo vio.
Pero la creación entera lo sintió. Fue como una vibración profunda que viajó desde el interior de una casa hasta los confines del cielo. Un eco que anunciaba que el juicio había comenzado. A lo largo de Egipto, uno tras otro, hogares enteros quedaron envueltos en un silencio distinto. No era el silencio de la noche, sino un silencio final, definitivo, que revelaba el paso del ángel sin dejar rastro visible. La esencia de su presencia era como una sombra que apagaba la luz de un alma y luego continuaba su recorrido sin volver la vista atrás. En los establos, entre las sombras de las vacas y los caballos, el ángel pasó también. Los primogénitos de los animales, vinculados al destino de sus dueños, quedaron suspendidos en un sueño que no conocía despertar. Las criaturas que aún respiraban se estremecían, percibiendo que algo antiguo y poderoso había rozado sus vidas. En el palacio del faraón, la noche se quebró con una intensidad distinta. Allí, el ángel no se detuvo un solo instante. La autoridad humana, el orgullo, el poder acumulado durante generaciones, nada de eso representaba un obstáculo para una entidad cuyo propósito provenía de un nivel que supera cualquier reinado terrenal. La presencia divina penetró las cámaras reales con la misma facilidad con la que había recorrido las calles y los hogares más humildes. El primogénito del faraón fue tocado por aquella sombra silenciosa. Su aliento se extinguió en un instante, como la llama de una vela sofocada por un viento que no soplaba desde la tierra. Ni los guardias, ni los muros tallados, ni los símbolos reales pudieron impedir lo inevitable. El palacio, acostumbrado a grandezas y decisiones humanas, quedó sumido en un vacío que anunciaba que la noche había alcanzado su punto culminante. El ángel avanzó por todo Egipto hasta que su obra fue completa. No había emoción en su recorrido. No había compasión ni ira. Era una fuerza de equilibrio, una sentencia ejecutada con exactitud. Cuando la última casa fue tocada por su paso, la atmósfera cambió. Un suspiro profundo pareció recorrer la tierra, como si la creación se permitiera respirar nuevamente después de sostener una tensión insoportable. Solo entonces, la entidad que había descendido desde lo invisible comenzó a elevarse. Su ascenso fue tan silencioso como su llegada. La oscuridad que lo había cubierto se disipaba a su alrededor como cortinas que se apartan lentamente. La noche seguía siendo profunda, pero ya no poseía el mismo peso. La misión había concluido. Y mientras subía, una oleada de clamores comenzó a surgir en Egipto. Eran gritos humanos, desesperados, que resonaban desde las casas, los campos y el palacio. Era el lamento de un país que despertaba a la realidad de lo ocurrido, sin comprender del todo la magnitud espiritual del evento. El eco de esos lamentos ascendía hacia el cielo, mezclándose con la brisa nocturna que regresaba lentamente. En las casas de los hebreos, la calma se mantenía intacta. Las puertas marcadas seguían irradiando esa luz invisible que había guiado al ángel a seguir de largo. Allí, el silencio no era de muerte, sino de vida preservada. La creación parecía inclinarse ante ese contraste, un reino envuelto en dolor y un pueblo protegido en medio del juicio. Cuando la primera luz del amanecer comenzó a dibujar líneas débiles en el horizonte, Egipto estaba marcado para siempre. El Nilo reflejó una claridad tenue que no traía consuelo, sino revelación. El país entero se encontraba dividido entre la memoria de la noche y la incertidumbre del día que comenzaba. En lo alto, el ángel de la muerte había desaparecido ya en dimensiones inaccesibles, dejando tras de sí un silencio que nunca sería olvidado por quienes lo sobrevivieron. Esa noche no fue simplemente una tragedia. Fue un límite trazado entre el pasado y el futuro, entre la permanencia y la partida, entre un reino que caía y un pueblo que se levantaba. Una noche donde lo divino recorrió la tierra, y la humanidad presenció, sin comprenderlo por completo, el peso de un juicio antiguo descendiendo sobre el mundo.